está por comenzar. Únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida. Oficiaremos la celebración como se debe. Toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Es lo que hacemos aquí en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Y sean bienvenidos nuevamente aquí al Círculo al Fuego. Bienvenidos sean en esta noche de miércoles otra vez a El Aquelarre. Así es, soy Alan Eduardo, otra vez con ustedes trayendo más misterio, más terror y más cuestiones pues del Aquelarre aquí para todos ustedes. En esta ocasión, muy misteriosos ando muy misterioso en esta ocasión. Y traigo un tema muy en especial que me pareció interesante. Desconocía sobre esto, entonces fue una bomba para mí encontrarlo. Mucha gente me ha preguntado que por qué siempre digo bienvenidos al fuego o bienvenidos al círculo, porque igual en las publicaciones de La Variega Radio en Facebook, que por ahí síganos, siempre pongo bienvenidos al círculo o el círculo se abre nuevamente. Me gusta pensar que todos somos un aquelarre, claro que sí, por eso se llama así el programa, obvio. Y que todos cada vez que empieza el programa hacemos una reunión de brujas, brujos, hechiceros, etcétera, para poder contar todo este tipo de historias de terror, macabras, paranormales, de misterio. O sea, todo esto para mí es como una pequeña reunión. Estamos en un círculo, estamos en una hoguera. Ese es el concepto del aquelarre, por si es que algunos no lo sabían y para los que pues andan ahí preguntando, ¿no? Pero pues bueno, estamos nuevamente aquí, como ya se los dije, noche de miércoles, ya a mitad de la semana, empezando otra semana exitosa de programas y estamos en el capítulo 11, sorprendentemente ya tenemos 11 capítulos. O sea, para mí eso ya es eso ya es un gran avance para mí, que estemos ya avanzando un poco más en este aspecto de tener más episodios, de tener más variedad, de que a ustedes audiencia pues les esté gustando este rollo y así. Pero a ver, antes de que empiece con mi wiwi, hay un anuncio muy importante para ustedes audiencia que debo darles. Son anuncios importantes. Este anuncio viene desde mero arriba, desde la cabeza de la empresa, desde el patrón. Pues resulta que estuvimos trabajando en muchas mejoras para la radio. Demasiadas, diría yo. Mejoró muy para bien. Y pues nada, la gran noticia es que... ¿Se acuerdan de la aplicación que tenían instalada de La Variega Radio? Que era un cuadro blanco con un logo azul. Pues esa aplicación ya quedó completamente obsoleta, eliminada, ya no va a servir, ya no va a funcionar, así que desinstálenla por favor. Y si no es que ya se dieron cuenta que neta ya no funciona, pues bueno. Y ahora van a instalar otra disponible en la Play Store. Igual la pueden buscar como La Variega Radio, nada más que ahora va a aparecer el recuadro blanco con un micrófono, el micrófono característico de la empresa, que ya lo conocen. Un micrófono de líneas con colores azul y rosa y tonalidades moraditas por ahí. Luego lo van a identificar. Y ya si no saben qué onda, pues siempre les recuerdo que en las publicaciones de nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como La Variega Radio, ahí en cada publicación pueden encontrar links directos para descargar la aplicación, para que no tengan que estarla buscando y que ay, no la encuentro y que no sé qué y que no sé cuándo. Ahí en la página de Facebook pueden encontrar todo esto. Y pues nada, ese es el gran cambio que hubo. Van a ver una mejor interfaz, va a haber una mejor calidad de audio en este aspecto. Mejoró demasiado bien este rollo que estamos desarrollando para la radio en línea. Entonces, guiño guiño, por favor, descarguen esta nueva app.
Y les repito, no se tienen por qué hacer un revoltijo. Si no pueden encontrarla, vayan a la página de Facebook y así. Pero que también recuerden que en la página de Facebook, en las publicaciones, tenemos los links directos para el canal de YouTube, que me han contado amigos que han tenido problemas para encontrar el canal de YouTube. También para encontrar nuestro perfil de Spotify. Entonces ahí mismo van a encontrar ya directo. Nada más le presionan y los manda directo a Spotify, a YouTube y a la app. Entonces, pues bueno, en fin, esos son los grandes cambios que hubo en la empresa que tenemos ahora. Solo quería ponerlos al tanto para evitar pues más confusiones. Y como ya les dije, por otra parte me alegra mucho el rumbo del programa, el rumbo que está llevando este programa. Los temas a mi parecer sí están siendo interesantes y amenos. Y claro, ¿no? Porque sí me ha llegado un otro comentario sobre la duración y sobre las temáticas. Si tal vez la duración no es como ya determinada para cada capítulo. Perdón. Se me salió. ¿Qué les decía? Ah, sí. Si la duración no es como que un estándar para todos los capítulos, pues es que el mismo tema va como delimitando el tiempo de duración. Entonces no se me agüiten, vamos a ir poco a poco, paso a pasito. Y también me han llegado comentarios con respecto a los temas, a la temática de que, ay, oye, tu programa dices que es de terror, pero estás hablando sobre la parálisis del sueño, estás hablando sobre casos misteriosos y que no sé qué. Y sí, gente, o sea, en el Aquelarre hablamos de todo esto. Ya habrá un momento en el que nos dediquemos especialmente a cuestiones paranormales, de terror, demonios, etcétera. Pero esa es una gran sorpresa que tengo para ustedes el próximo mes, en octubre. Y bueno, ¿qué les puedo decir sobre el tema de hoy? En el mundo ha habido y va a seguir habiendo muchos casos misteriosos. Casos misteriosos sobre personas desaparecidas que precisamente por su condición de desaparecido y que nunca fueron encontrados, es un gran misterio porque ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el cuerpo, no? O si siguen vivos. Esa es la verdadera cuestión. Y precisamente no necesariamente este tipo de casos tienen que ver con cuestiones paranormales, algún demonio o este tipo de cosas. O quién sabe, tal vez sí. Pero sí nos ponen a pensar sobre el paradero de estas personas involucradas. Y en estos casos, más de una loca teoría es la que sale a la luz para poder explicar lo sucedido. Y ahora te pregunto a ti, o sea, ¿te ha pasado algo tan inexplicable que nadie se los cree? O mejor te la pongo así. Y solo imagínate que te desapareces durante un incendio, tú y todos tus hermanos. Nadie sabe a dónde se fueron, quién se los llevó, etcétera. O sea, están completamente desaparecidos. Lo único que se supo de este caso es que salieron con vida de las llamas. Y eso fue una suposición de la mamá. Pero hasta la fecha, su paradero siempre fue uno de los misterios más grandes de este tipo. Y si ya te hueles de qué tema estamos hablando, no te despegues, que en el Aquelarre apenas comenzamos. Y esta es la reunión del miércoles. Esta noche, desde el fuego y la oscuridad, los niños Soler. Así es, tomen asiento, porque esta noche hablaremos sobre la desaparición de los niños de la familia Soder. Fíjense que, como dato curioso, cuando estaba investigando sobre este tema, porque lo encontré de mera casualidad nada más, y se me hizo muy interesante la historia, no, lo estaba yo leyendo, o sea, toda la información pues yo la leí, así. Y hasta el día siguiente, cuando estuve grabando este capítulo, dije, ah caray, ¿cómo se dice el apellido? ¿Soder o Soder? ¿O se dice de otra forma? Entonces ahí me puse a buscar como que videos de gente que habla también sobre el caso. Y pues todos los mencionan como Soder. Entonces vamos a manejarlo como Soder, a pesar de que no sé si sea la correcta pronunciación. Pero esta es una historia que realmente impactó a la comunidad internacional. Y es que durante la noche de Navidad de 1945, una familia
perdió a 5 de sus hijos en un incendio que quedó como un caso sin resolver. Las dudas con respecto a lo que ocurrió siguen vivas, ya que jamás, escuchen bien, jamás fueron encontrados los cuerpos calcinados en las habitaciones. O sea, no hubo rastro alguno de que los niños hubieran muerto en este incendio. Hasta finales de la década de los 80, cualquier conductor que pasara por la ruta 16 cerca de Fayetteville, Virginia Occidental, podía encontrarse con la peculiar imagen, y sobre todo perturbadora, de 5 niños junto a una recompensa por cualquier pista sobre su paradero. A la fecha han pasado más de 70 años, si no me equivoco, desde su desaparición. Y en aquel cartel ya corroído por el tiempo, se podía apreciar un primer plano de 5 hermanos, todos de cabello oscuro. Se trataba de Marta, de 12 años, Jenny, de 8, Luis, de 9, Betty, de 5 y Maurice, de 14 años. Ubicado en el condado que llevaba el mismo nombre, el pequeño pueblo de Fayette forma parte de Virginia Occidental, un lugar pequeño y pintoresco que actualmente no llega a las 4,000 personas. En la Nochebuena de aquel año, se desataría la tragedia que cambiaría para siempre el destino de la familia Soder. Ese día, y a esa hora, en la planta baja de la casa dormía plácidamente el matrimonio junto a la pequeña Sylvia, John, Marie y George. Mientras que Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty Soder lo hacían en el segundo piso de la vivienda. El único que faltaba era Joseph, quien por esa época se encontraba enlistado en el ejército. Pues bueno, fíjense que fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono, y esto hizo que Jenny Soder se levantase de la cama para poder responder evidentemente la llamada, pero resultó ser una llamada equivocada, X. Cuando la mujer echó un vistazo a la casa, se dio cuenta de 2 cosas. Una, que las luces de la escalera estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave, por lo que se limitó a cerrar la puerta, suponiendo que, obvio, sus hijos habían estado y se quedaron ahí hasta tarde y olvidaron hacerlo. Tras volver a acostarse la mujer y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior, y a los pocos minutos notó el inconfundible olor a humo. Navidad en casa de los Soder. Pues bueno, como ya los puse en contexto, este fue un caso muy, más que perturbador, misterioso, pero realmente muy misterioso, porque como ya se los dije, nunca se encontraron los huesos calcinados de los niños. Entonces, pues esto hizo creer sobre todo a la mamá, al papá, claro, que en realidad los niños no habían estado en el incendio. Pero es que entonces, si no estaban en el incendio, ¿dónde diablos estaban los niños? Ese es el gran misterio de la desaparición de los niños de la familia Soder. Pues bueno, ya los contextualicé, fue Nochebuena 1945 en casa de George y Jenny Soder, los padres. La pareja tenía nada menos que 10 hijos, aunque aquella noche, como ya se los dije, faltaba el hijo mayor que estaba alistado en el ejército. Los niños, claro, se fueron a dormir antes de medianoche, en una casa que, claro, contaba con 2 plantas. Poco después lo hace la pareja. Y a eso de la 1 de la mañana, es donde recibe la llamada, ve la puerta abierta, las luces de la escalera prendida, cierra la puerta, apaga las luces y se vuelve a acostar. Y minutos después, escucha un ruido y la mujer, la mamá, y luego huele el humo y ahí es donde empezó todo el incendio, donde se certificó que había un incendio. George y Jenny huyen con rapidez llevándose con ellos a 4 de sus hijos. Quedan 5 más en el interior y todos se encuentran en la planta de arriba. George no puede entrar otra vez por la puerta principal debido a las llamas, así que accede a la planta baja por una ventana anexa. El hombre la rompe produciéndose un corte profundo en el brazo. Nada más entrar, el humo y el fuego imposibilitan el avance de George,
cada paso es en falso y las llamas ya han barrido parte de las habitaciones de la planta baja. El salón, el comedor, la oficina de George, la cocina, su dormitorio. A duras penas accede hasta las escaleras que llevan a la planta de arriba, pero es demasiado tarde. El fuego ha derruido la mayor parte de la estructura. George debe buscar otra forma de subir. Sylvia, de 2 años de edad, se había salvado porque dormía con sus padres en la cuna. Estaba fuera de la casa sana y salva, al igual que Myron, de 17 años, y sus 2 hermanos, John, de 23, y George Jr., de 16, quienes habían logrado huir saltando desde la ventana del piso de arriba en la habitación que compartían. Aquellos minutos agónicos no dejaban margen para pensar demasiado. George calculó que Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty debían estar todavía en sus 2 habitaciones, acurrucados en alguna esquina mientras esperaban que su padre los salvara de las llamas. Las habitaciones se encontraban a ambos lados del pasillo, separadas las 2 por la escalera, o lo que quedaba de ella envuelta en llamas. George sale de la casa con la esperanza de poder llegar hasta las habitaciones desde las ventanas de arriba, que por alguna extraña razón, la escalera que siempre mantenía apoyada contra la casa estaba desaparecida. Ojo ahí. Se le ocurrió una alternativa. Quizá podría conducir uno de sus camiones hasta la casa y subir desde el vehículo hasta alcanzar las ventanas. Cosa extraña también, porque ninguno de los 2 camiones arrancaba. En cambio, el día anterior habían funcionado sin problemas. Entonces ve los barriles. ¡Bingo! Podría sacar el agua de la lluvia que presumiblemente tienen de los días anteriores y apilarlos para poder subir. Desgraciadamente, el agua de los barriles se había congelado y convertido en hielo. 5 de sus hijos estaban atrapados en algún lugar dentro de esa enorme casa en llamas y no podía hacer nada. Entonces es cuando se fija en su brazo. La sangre brotaba a borbotones y por un momento está a punto de perder el conocimiento. Myron, la hija de 17 años, decide correr en busca de ayuda. Algún vecino que pueda socorrerles. Acude a casa de Tom, un vecino cercano, y le ruega que por favor le deje llamar a los bomberos de Fayetteville. La joven llama, pero no obtiene respuesta. Un vecino que vio el incendio hizo una llamada desde una taberna cercana, pero al igual que con Myron, nadie respondía. Angustiados, un tercer vecino que estaba viendo lo que ocurría se acercó hasta el condado y localizó al jefe de bomberos F. Morris, quien puso en marcha la alarma de incendios. El cuartel de bomberos estaba a unos 3 kilómetros de la casa de los Soder, pero el equipo de emergencias no pudo llegar hasta las 8 de la mañana. Dicen que por ahí fueron, que entonces que 7 horas después del incendio cuando llegaron los bomberos, pues para entonces la casa de los Soder ya se había reducido a cenizas, ya se habían quemado hasta los cimientos y pues los bomberos no pudieron hacer pues literal nada porque habían llegado tarde. George y Jenny pensaron que sus hijos habían fallecido en el interior de la casa. Pues bueno, ocurre que tras las primeras pesquisas e investigación en los días posteriores, nadie encontró ni un solo rastro o resto de los críos. El jefe Morris sugirió que el fuego había sido lo suficientemente intenso para cremar por completos los cuerpos, lo cual fue una teoría un tanto descartada poco después, porque un inspector de la policía del estado peinó los escombros y atribuyó el incendio a un cableado defectuoso. Mucho ojo con este cableado defectuoso, gente, porque más adelante vamos a hablar sobre esto. George, apesumbrado, enterró el sótano de la casa y los restos del desastre con kilos de tierra con la intención de preservar el sitio como un monumento conmemorativo. Pasaron los días y finalmente la oficina del forense emitía 5 certificados de defunción. Lo hacía justo antes de Año Nuevo y se atribuía a las causas de muerte, el fuego o la asfixia. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los Soder empezaron a preguntarse si sus hijos realmente habían muerto, si sus hijos seguirían con vida. Una serie de acontecimientos extraños.
Jenny no podía entender cómo 5 niños podrían perecer en un incendio y no dejar rastro de sus huesos. Esa es la gran incógnita de este misterio. ¿Qué pasó con los niños Soder? ¿Cómo es que 5 niños, y se los pregunto a ustedes, audiencia, cómo es que 5 niños desaparecieron de un incendio en un segundo piso? O sea, no hubo rastro, no hubo nada, no hubo pista alguna de que los niños hayan muerto. Entonces, por lógica, tú pensarías que siguen vivos, ¿o no? Ese es el misterio, eso es lo interesante de este caso de los niños Soder. Y lo primero que hizo la mamá fue realizar un experimento privado. La mujer quemó varios huesos de animales para ver si el fuego realmente podía consumirlos hasta calcinarlos. El resultado, siempre quedaban los restos de los huesos calcinados. La madre de los niños sabía que la investigación había encontrado restos quemados de electrodomésticos en el sótano, y dichos restos se mantenían identificables. Poco después habló con un empleado de un crematorio. El hombre le confirmó que los huesos humanos permanecen después de que un cuerpo se queme durante 2 horas a unos 2000 grados. Su casa fue destruida por el fuego en 45 minutos, pero ahí no quedaron las anécdotas extrañas. Un técnico de líneas telefónicas le dijo a los Soder que sus líneas parecían haber sido cortadas, no quemadas por el fuego. Se dieron cuenta de que si el fuego hubiera sido eléctrico, por ejemplo, un cable defectuoso como declaró el funcionario, entonces la casa no hubiera tenido luz. ¿Cómo se explica entonces que ellos tuvieran luz en la planta de abajo durante el incendio? Luego apareció un testigo que decía recordar haber visto a un hombre en la escena con algo grande entre las manos. Le pareció que estaba trasteando con uno de los camiones de George. ¿Podría ser esta la razón de que aquella noche no funcionasen? Unas semanas después, la familia visitó al lugar del incendio. Silvia encontró un objeto de goma dura en el patio. Entonces, ahí fue donde las sospechas se incrementaron aún más. Entonces Jenny recordó el fuerte golpe en mitad de la noche en el tejado. Este es el objeto. Y luego llegaron los avistamientos. Una mujer afirmaba haber visto a los niños desaparecidos en el interior de un vehículo que pasaba mientras el fuego consumía la casa. Otra mujer que trabajaba en una parada turística de Fayetteville y Charleston, a unos 50 kilómetros al oeste, dijo ver a los niños la mañana siguiente al incendio. Estaban desayunando, le dijo a la policía. Y pues bueno, así hubo varios avistamientos, pero ninguno confirmado. La investigación de los Soder. En 1947, George y Jenny vivían con la angustia de quién cree que sus hijos siguen vivos sin saber su paradero. Ese año envían una carta sobre el caso al FBI con la esperanza de que retomen la investigación. Los padres reciben una respuesta de la agencia. El FBI les comunica que el asunto es de carácter local y que sus agentes les ayudarían con el beneplácito de las autoridades locales, pero la policía de Fayetteville rechazaba la oferta. Ambos acaban contratando los servicios de un investigador privado. El hombre descubre que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del juez instructor que consideraba el incendio como accidental. Y no solo eso, el detective escuchó una historia increíble del jefe de bomberos de aquella noche, de F. Morris. Porque contexto, esto no se los mencioné, pero meses antes un hombre fue a visitar la casa de la familia Soder, fue a hablar con George, el papá, y creo que era un vendedor de seguros, este hombre que lo fue a visitar, y le dijo que el cableado del teléfono era peligroso y que podía provocar un incendio. Eso fue meses creo, o semanas antes del incendio. Entonces fue como que un gran disparo, fue un gran como que, este hombre vino antes y digamos que de cierta forma presagió el incendio, por así decirlo. Pues bueno, entonces como ya les mencionaba, el detective había escuchado una historia increíble del jefe de bomberos aquella noche. Al parecer, aunque Morris, el jefe de bomberos, había afirmado que no se encontraron restos, supuestamente
confió a sus más allegados que había descubierto un corazón entre las cenizas, cosa extraña. Según esta fuente, Morris lo ocultó en una caja y lo enterró en la escena. El detective entonces pasa a tener una entrevista con Morris sin revelarle su identidad. Le dice que es periodista y que le ha llegado la información del corazón. Le pide a Morris que le muestre el lugar. Morris acaba aceptando. Juntos desentierran la caja y la llevan directamente a un médico forense. Resulta que el corazón era hígado de res. Más intrigante aún es saber cómo fue a parar hasta la casa y acabar sin un rasguño por el fuego. A los pocos días llega a oídos de los Soder un nuevo rumor. Al parecer, Morris habría afirmado a sus compañeros que el contenido de la caja no había sido encontrado en el fuego. Él lo había llevado hasta ahí para enterrarlo en la caja con la esperanza de que alguien lo encontrara y la investigación se detuviera. En principio, para que la familia pudiera al fin descansar en paz de este gran tormento. Y así fueron, pasando los meses y los años siguientes, siempre con nuevas pistas y rumores que llevaban a un callejón sin salida. Un día, George vio una foto de un periódico escolar de la ciudad de Nueva York. El hombre estaba convencido de que se trataba de su hija Betty. George viajó esa noche hasta Manhattan en busca de su hija. En el centro preguntó por aquella foto, pero los padres se negaron a contactar con George. En agosto de 1949, los Soder decidieron montar una nueva búsqueda en la escena del incendio. Contrataron a un patólogo de Washington llamado B. Hunter e iniciaron una minuciosa excavación en busca de nuevas pistas. Encontraron varios objetos pequeños, monedas dañadas, un diccionario parcialmente quemado y varios fragmentos de vértebras. Hunter envió los huesos para un exhaustivo estudio. Pero, es que además de las vértebras, cuando las mandó al estudio, estas no mostraban ninguna evidencia de que habían sido expuestas al fuego. Según el informe, es muy extraño que no se encontrara ningún otro hueso de la supuesta evacuación cuidadosa del sótano de la casa. Uno esperaría encontrar los esqueletos completos de los 5 niños pasados unas horas después de la búsqueda, en lugar de tan solo 4 vértebras, y 4. El informe concluía que lo más probable es que aquellos huesos pertenecieran a otro momento y otro niño, y que muy probablemente había llegado hasta ahí con la tierra utilizada por George para sepultar la zona y crear el monumento tras el incendio. Tras el informe, los Soder albergaban muy pocas esperanzas de saber con certeza qué había ocurrido aquella noche. Se abrieron 2 audiencias en Charleston, pero ambas declararon el caso cerrado. Tanto George como Jenny mantuvieron intacto ese cartel gigante de la Ruta 16 junto a folletos que distribuyeron donde ofrecían recompensa de $5,000 por alguna información que llevara hasta sus hijos. Poco después la aumentaron hasta los $10,000. Y así fue como llegó la carta de una mujer de San Luis diciendo que la hija mayor de la familia, Marta, estaba en un convento desde hacía mucho tiempo. Desde Texas también escribieron para avisar de que Marta estaba ahí, igual que en Florida, donde afirmaron que todos los niños vivían con un pariente lejano de Jenny. Todos estos sitios fueron rastreados por George y siempre volvía sin respuestas. En 1968, más de 20 años desde aquella fatídica Navidad, Jenny sale de su casa para recoger el correo. En el interior se encuentra un enigmático sobre dirigido a ella con un matasello en Kentucky, aunque sin dirección de devolución. En su interior había una foto de un chico de unos 20 años. Aquí viene lo bueno. Ni Jenny ni George podían negar el parecido con su hijo Louis, quien tenía 9 años en el momento del incendio. Las autoridades le comunicaron a la pareja que probablemente se trataba de una broma pesada de alguien, lo que se pensaría normalmente. Ambos contrataron un detective que se desplazó hasta Kentucky, pero jamás supieron nada de Louis. Poco después actualizaron el cartel de sus hijos con la imagen supuestamente de Louis ya más grande. Un año después, en 1969, George fallecía.
Jenny lo hacía 20 años más tarde, en 1989. Y con ella lo hacía también el cartel de la Ruta 16. Desde entonces, los hijos y nietos de la pareja no han dejado de investigar sobre el caso con nuevas teorías. Porque de hecho hay quien dice que todo podía haber sido un ajuste de cuentas de la mafia local. Pero lo único realmente cierto y lo que se sabe es que solo queda una persona viva de aquella trágica noche en la casa de los Soder. Se trata de Silvia, la más pequeña de los hermanos. Y ella sigue pensando que aquella noche sus hermanos no murieron por las llamas del fuego. Pues bueno, fíjense que este gran misterio sí deja muchas preguntas al aire, ¿saben? Como por ejemplo, ¿quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? Y si tuvo algo que ver con el incendio. Porque después se supo que la... Ay, yo tampoco entendí cómo. No me pregunten cómo. Yo no entendí muy bien. Pero según informes de la policía del lugar, después supieron que la llamada que recibió Jenny, la mamá, y que no contestaron, que fue una llamada extraña, fue de una mujer. ¿Cómo lo supieron? No sé. No lo sé. Pero, pues, ¿quién era esta mujer que llamó, no? Pero sobre todo también, ¿quién movió la escalera de la ventana, saben? Pero también, ¿quién tiró abajo los camiones? O sea, ¿quién descompuso esos camiones? ¿Quién era este hombre con este objeto extraño que un testigo dice haber visto la noche del incendio? ¿De quién eran los huesos y las vértebras que se encontraron años después? ¿Quién habrá enviado ese sobre en aquel año con la fotografía? ¿Y quién era el hombre de esa foto? O sea, ¿quién en realidad era esta persona? ¿De verdad habrá sido uno de los niños Soder? Y sobre todo, ¿qué pasó con el investigador privado? Porque cuando lo enviaron a Kentucky a investigar lo de la foto, no supieron nada de él. Ya no volvieron a saber nada de él, y evidentemente ni de Luis, ni de nadie. Y hay una loca teoría, bueno, ni tan loca porque es más razonable, de que los niños fueron secuestrados, fueron raptados. Pero si realmente fueron raptados, ¿quién es el responsable? ¿Y cuáles son los motivos que lo llevaron a cometer este acto? Porque fue un acto muy limpio, o sea, me refiero a que fue una gran confusión, nunca se encontró nada. Y hasta la fecha, a pesar de que se siguen investigando y de que sigan habiendo nuevas teorías, no se llega a nada. Es un callejón sin salida, bien lo dije antes. Y aquí es donde les digo sobre las espeluznantes predicciones del incendio. Lo que les había comentado antes, mucho ojo, vamos a descubrirlo ahora. Porque en octubre, unos meses antes del incendio, siempre si eran meses, una disculpa, un vendedor de seguros de vida, de seguros de vida, amenazó, bueno, no lo amenazó, como que le hizo una recomendación más o menos de que su casa se convertiría en humo y sus hijos serían destruidos. Al menos así dice la historia que se lo insinuó a George. Entonces el hombre pensó que el vendedor estaba simplemente furioso porque pues le había denegado la oferta de contratar el seguro de vida, de hacer la venta, etcétera. Pero a la luz de los eventos que siguieron, parece que no era inquietamente pues no cierto. O sea, eso sí era para espantarse realmente. Luego un electricista visitó la casa de los Soder y advirtió que las cajas de los fusibles eléctricos estaban defectuosas y podían causar un incendio. A lo que George evidentemente llamó, y cuerdamente, obvio, llamó a la compañía eléctrica, que acababa de volver a cablear la propiedad e instaló una nueva estufa de gas para variar, ¿no? Y la compañía le aseguró a George que la casa estaba perfectamente segura y que el electricista que mencionó el error probablemente estaría facturando trabajo adicional. Y simplemente fue borrado como evidencia, lo cual, si me preguntan a mí, pues sí fue muy raro que primero el vendedor de seguros de vida, luego el electricista, como que algo raro hubo ahí, algo que ya estaba muy planeado. Y fíjense que a pedido de los bomberos, se constató que el incendio se había iniciado en una de las salas del sótano debido a un cableado incorrecto de las luces navideñas. Esa fue la versión oficial. Curiosamente, el agente de seguros que amenazó a George también fue uno de los miembros del jurado durante la investigación. La muerte de los niños fue luego declarada como accidental.
No, y luego hubo versiones sobre el paradero de los niños, que como ya se los mencioné, una mujer dice que vio a los niños como momentos después del incendio en una camioneta, algo así. Pero las que más suenan son estas, ya que a los 2 días de la tragedia, algunos testigos aseguraron ver a los niños en el momento en que se desencadenó el incendio, como ya se los mencioné, en una camioneta supuestamente. Pero no había correlación entre un testimonio y el otro, mientras que una vecina de la localidad aseguró que vio a los 5 hermanos dentro de un coche la madrugada del incendio. Una camarera de un bar de una localidad vecina señaló que los había visto junto a un hombre y una mujer. Pero una semana más tarde hubo otra persona que atestiguó haber visto a los hermanos Soder. Esta vez el testimonio fue de una mujer que trabajaba en un hotel de Charleston, Carolina del Sur, a 700 kilómetros del lugar del incendio. O sea, realmente en un lugar muy lejos. Pero esta mujer afirmó y aseguró a la policía que los 5 niños se habían alojado ahí junto a 2 hombres y 2 mujeres. Y que la mujer que hizo esta teoría muy loca remarcó que los adultos no les permitían a los niños comunicarse con nadie, ni siquiera con ella, y que actuaban de una manera muy extraña, algo que abonó la teoría de un secuestro por parte de la red de trata de niños. Ese fue el caso de la desaparición de los niños de la familia Soder. Fíjate que esta es una historia que es muy cuestionada por mucha gente hasta la actualidad y sigue siendo investigada por detectives aficionados, ya que existen numerosas y realmente numerosas páginas de internet que hablan sobre el tema, cuentan como que diferentes versiones. Hay algunas, me encontré varias páginas como que aseguraban quién era la mujer que hizo la llamada. En otras historias metían nuevamente al vendedor de seguros. Y no sé por qué, o sea, de tanto que historias que anduve leyendo sobre esto, la que les traje hoy, las que compartí con ustedes hoy, fue la que más... no quisiera decir la más real para mí, porque no, yo no estoy diciendo nada, sino que fue la que más... no sé, fue la que más llamó mi atención con respecto a los hechos sucedidos. Pues sí, pero las posibilidades de llegar a la resolución del caso de la desaparición de los niños Soder es muy remota, es muy alejada y... pues no sé, es un misterio bastante misterioso. Es un misterio muy misterioso para la humanidad. Es un tema bastante interesante como siempre. Los invito a que busquen más información. Si quieren leer más sobre la desaparición de los niños Soder, pues búsquenlo por favor, léanle más. No se queden solamente con lo que yo les dije, siempre se los he dicho. Investiguen más sobre los temas de la aquelarre para que también ustedes pues sepan un poquito más. Estos son muy buenos temas de conversación, ¿saben? O sea, como para contar en la familia o para escucharlo en el aquelarre, ¿por qué no? Pero siempre son temas buenos de conversación este tipo de cosas. Pero son precisamente ese tipo de casos los que, alejados de ser algo paranormal, mucho tienen que ver con la temática del programa, como ya se los mencioné, debido a su naturaleza llena de misterio, intriga y por todas las especulaciones y teorías algo alocadas y no tan alocadas que se han formado alrededor de este gran misterio. Y bueno, antes de despedirme, casi se me olvida darles también esta información que se las debía dar en el principio, pero se me fue. Esto lo manda directamente a la cabeza también el patrón, un saludo por ahí. Es un recordatorio para ustedes, audiencia, de que hay muchas otras opciones para escuchar este y los demás programas de La Variega Radio. Y todos son muy variados, muy vastos, así que no hay excusa de que no nos puedan escuchar. Además de nuestras redes sociales ya mencionadas, nos pueden encontrar en Google Podcast, Amazon Music, Podcast Addict, Podcatcher, Pocket Cast, Deezer, Listen Notes, Player FM y Podcast Index. Así es, son un montón de plataformas en las que ya estamos, así que vayan, no se pierdan nada de ahí, ¿eh? O sea, no hay excusa, en cualquier plataforma nos pueden escuchar, ya se las mencioné. De todas formas están las plataformas disponibles en nuestra página de Facebook para que pues ahí lo chequen y le den un ojito más rapidito, ¿no? Y más con calma, mejor dicho. Pues nada, me despido de ustedes. Yo fui Alan Eduardo, otra vez, otra noche, haciéndolos pasar un momento más ameno con casos misteriosos.
Nos escuchamos el domingo en la próxima reunión. El círculo se cierra. Adiós.